de la Sierra de Guadalupe que fue el estafiate. Un té de estafiate desinflama. Nos dicen que el té de estafiate es para los parásitos, pero hasta ahorita no hay ningún artículo que demuestre que el té de estafiate elimine parásitos. Por lo tanto, lo único que sé es que es un antiinflamatorio y que inhibe al factor nuclear kappa beta. Cuando ustedes tengan dolor de estómago, tómense un té de estafiate y van a ver que el dolor de estómago desaparece. ¿Por qué? Pues porque está desinflamando esa parte. Toda inflamación que hace que las células crezcan un poquito genera dolor. Okay. Ahora, Acultia Beclada tiene una gran historia. Básicamente la situamos en los aztecas, en la época de los aztecas. Habita aquí en la Sierra de Guadalupe. Tenemos como 70 y tantas especies de Acultias. El género es Acultia. La especie aquí es Beclada. Este estudio, voy a hablar de esta planta. Dice que los aztecas la utilizaban como lanzar. Es decir, los aztecas cortaban la planta, la raíz que estaba en el suelo, la utilizaban como un extracto para lanzarse. Hoy sabemos que esa raíz produce un compuesto llamado quinona. Se cistercénica. La estructura ni se la aprende. Pero lo único que podemos decir es que inhibe al factor nuclear kappa beta. Ese compuesto regresa al estado basal de la célula inflamada. El Politécnico patentó a este compuesto porque es el que utilizamos en las votaciones. El que les pone en el dedo cuando votan es una quinona cistercénica obtenida de esta planta. Alrededor de la mitad del presupuesto que utiliza la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas proviene de esta planta. Ya el gobierno, con el presupuesto que da la escuela para funcionar, pues es de risa. Es un presupuesto. La escuela sobrevive por dos proyectos, producto de la investigación de sus egresados. Uno de esos productos es la química generada por esta planta. Y el otro producto es el factor de transferencia. De esos dos, la mitad del presupuesto que tiene la escuela para sobrevivir viene de ella, no viene del presupuesto del gobierno. Ahora, ¿qué hace a esta planta? Un potencial gigantesco. Ese compuesto que se llama quinona es un colorante. Y cuando nosotros hacemos reaccionar esa quinona con cobre, tiene un color, cambia de color. Si lo hacemos reaccionar con fierro, tiene otro color. Con otros metales, genera una gran cantidad de color. Y esos colorantes son biodegradables. No son tan tóxicos como los que utilizamos en todo lo que tenga color ahorita. ¿Cuál es el potencial? Podemos generar cualquier color con ese compuesto. Pero ¿cuál es el problema? Que tenemos que acabar con la población. Que las plantas ir a los cerros, cortarlas, sacar la raíz, extraer el compuesto, generar los colorantes y demás. Y eso es lo que hace el profesor ahorita. Va donde está la población, se la echa, se la quita y dice, pues al cabo no me costó trabajo, pero dale los recursos. Lo que tenía que hacer es proteger estos cerros, hacerlos sustentables, sembrar las plantas centenarias, cosechar una parte, venderla, volver a sembrar y tener un color. Estados Unidos está interesado en la planta y de hecho se las lleva de Baja California, se las lleva a Texas, porque ese colorante, cuando ustedes le unen un compuesto, el átomo de cobre, absorbe ciertas longitudes de onda del sol o de la luz, y al absorberla genera un color característico del átomo que se le puso al compuesto. Por lo tanto, eso hace que si fabrican una tinta de ese tipo y ellos saben qué átomo le pusieron, no se puede falsificar el billete.
Imposible. Si yo irradio el billete con esa longitud de onda para saber si es válido, solamente va a florecer con esa longitud de onda que solamente el fabricante lo sabe. Entonces los falsificadores tienen falsificaciones. Otra utilidad que tiene, pues es en las tintas de cualquier tipo. Por ejemplo, aquí los pigmentos. Podría generar los colores que quiera y son biodegradables. El potencial de la planta pues es gigantesco, pero ahora falta que podamos producir el colorante in vitro. Esa planta la tenemos in vitro. La doctora Telma ha trabajado como 6 años tratando de poner en estrés a la condenada planta in vitro, y pues la planta se ha negado a producir el colorante. Dice la planta, no, pues no me siento en estrés. Pero produce colorante, pues no, pues tengo todos los nutrientes ahí, la humedad que requiero, la energía que requiero, pues ¿por qué tengo que producirlo? Y no, pero bueno, ese es un ejemplo. Ahora díganme ustedes, ¿es un motivo para preservar las especies de varias? No sé qué pierda cuando se pierda la especie tal de aquí de la Sierra de Puebla, porque no la hemos estudiado. Entonces, bueno, este es un ejemplo, y esta está llena de piedra. Nada más que no les voy a decir porque no se la acaba.